Buenos días, gracias por la invitación y de verdad es que es un gusto estar aquí. Y vamos a hablar de patología del tercio inferior del esófago, que está dividida la plática en dos partes. Nosotros hicimos esta plática porque cuando tenemos un paciente que está obstruido en el tercio inferior del esófago, la sintomatología es la misma: disfagia, regurgitación, vómito, tos, neumonías, irritabilidad. Pero ¿por qué tiene esa estenosis? Las causas de las estenosis son diferentes y por lo tanto necesitan un tratamiento diferente y hay que hacerlo adecuadamente porque deben ser cirugías de una sola oportunidad. Estas son las tres imágenes de las causas más frecuentes por las que se produce una obstrucción del tercio inferior del esófago y podemos nosotros ver en la primera una zona de estenosis en un paciente. Este era un paciente que no tiene ningún antecedente de nada. La segunda es muy evidente, es un diagnóstico más fácil porque estamos más acostumbrados a verlo y casi siempre pensamos en ello, que es de acalasia, que en este momento no lo abordaremos y lo abordaremos en la siguiente plática. Y este es otro tipo de estenosis que habitualmente son estenosis congénitas. Entonces, lo más común es que se daban a reflujo gastroesofágico, a acalasia o a restos embrionarios. Y requieren tratamientos diferentes que pueden ser miotomías, resecciones, funduplicaciones, procedimientos de elongación esofágica o solo dilataciones. Empezaremos con las estenosis esofágicas que son congénitas, funcionales y adquiridas. Las congénitas realmente son raras, ocurren una en 25,000 casos a 50,000 recién nacidos. Hay publicados menos de 100 casos, se pueden deber a una lesión intrínseca, están presentes desde el nacimiento y hay malformación de la pared esofágica. El doctor Fekete hizo una clasificación en base a 20 casos que reunió y básicamente podemos hablar que son de tres tipos. Una es un tejido ectópico traqueobronquial que puede ser cartílago, glándulas, mucosas y epitelio ciliado. Y esto se produce por el mismo origen embrionario que tienen y que dejan un remanente cuando el momento que se divide la tráquea del esófago y dejan un remanente de este tejido ectópico en este lugar. Las otras son un diafragma membranoso como el que estamos nosotros viendo aquí, y la otra es cuando existe una estenosis fibromuscular, cuando hay una hipertrofia muscular segmentaria y fibrosis, que es la que condiciona esa obstrucción del tercio inferior del esófago. Los remanentes traqueobronquiales, como yo les explicaba, se deben a un secuestro de tejido cartilaginoso durante el proceso embrionario. Los diafragmas membranosos se cree que son una forma fallida de atresia de esófago, y las estenosis fibromusculares se desconoce muy bien cuál es su causa, pero se cree que se puede deber a una hipertrofia del músculo. Lo cierto es que estas patologías son muy raras. Nosotros hemos tenido oportunidad de operar 4 pacientes, particularmente de remanentes traqueobronquiales, porque las estenosis fibromusculares que hemos visto uno y estenosis membranosa que hemos visto otra, se resolvieron mediante dilatación. Las edades en las que debutaron los pacientes fueron muy pequeñitos, desde el más pequeño de 18 meses cuando nosotros lo conocimos, que mucho coincidió con el proceso de ablactación. Aparentemente los pacientes no tenían problema en tanto estaban con una dieta más líquida y lo empezó toda su sintomatología, tos y dificultad para la alimentación cuando los empezaron a ablactar. Muchos de ellos los conocimos ya con neumonías de repetición, muchos de ellos ya les habían dado tratamiento para el reflujo, muchos de ellos habían tenido muchas cosas o tratamientos para bronquitis de repetición, los habían visto neumólogos, pero no habían hecho ningún estudio contrastado. Es más común en las mujeres, son 3 mujeres y un hombre, y como síntoma común, todos disfagia, vómito, peso bajo y síntomas respiratorios, solamente la mitad. Pero vean cómo todos les habían dado tratamiento para el reflujo de manera empírica. Entonces, aquí hay un mensaje de que los pacientes, no todos los pacientes que tosen o todos los pacientes que regurgitan tienen reflujo. Puede haber otras enfermedades que les condicionan problemas pulmonares severos si no se tratan de manera oportuna. Y vean ustedes cómo en esta serie, evidentemente tiene una gran dilatación de la parte superior del esófago, y aquí es donde nosotros vemos la obstrucción. Pero la obstrucción no está propiamente en la unión esófago-gástrica, la obstrucción está por arriba de la unión. Habitualmente ese es un segmento de esófago sano, y arriba de ese segmento de esófago sano, en este sitio que le estoy señalando, es en donde se encuentra
los restos embrionarios que son los que están atrapando eso. Como evidentemente teníamos muchas dudas y demás, el grupo de gastroenterología intentó hacer unas manometrías, porque realmente hacer manometrías en estos grupos de edad es realmente complicado, porque se necesita la cooperación del paciente, y al final del día concluyeron que no tenía utilidad en 3 de ellos, y en uno juraban sobre la Biblia que tenía acalasia. Difícil de pensar en un paciente tan pequeño. Un estudio que sí nos ayudó muchísimo fue la endoscopía. La endoscopía, evidentemente, encontramos restos alimenticios, pero vean cómo se encuentra esta parte blanquecina, y cómo en este otro caso se encuentra completamente cerrado, o en este otro, en donde si ustedes prestan atención a la forma como vamos entrando a la unión esófago-gástrica y cómo vamos a entrar hacia el estómago, existe este tejido, que es un tejido anómalo de consistencia dura. Nosotros normalmente pasamos fácilmente este sitio, y aquí estaba esto apretado, empujado de manera excéntrica por esa situación. Nosotros decidimos hacer cirugía, y vean cómo en esta parte de aquí, desde aquí pueden ver ustedes cómo esta parte blanquecina correspondía al cartílago. Nosotros todas las cirugías complicadas de esófago las hacemos con asistencia transoperatoria. Hicimos una disección esofágica en estos pacientes y resecamos esa parte que estaba enferma haciendo una anastomosis término-terminal del esófago. Utilizamos mucho nosotros poliéster para este tipo de cirugías. Nos aseguramos que no tuviéramos fuga y lo protegimos con una funduplicatura. Los especímenes de patología nos marcaron que este era tejido cartilaginoso, y en 3 pacientes se hizo una anastomosis término-terminal en un tiempo quirúrgico de 2 horas y media a 3 horas. Un paciente presentó una fístula que se manejó conservadoramente porque no era una fístula de gasto tan elevado, básicamente con ayuno. A todos se les colocó una gastrotomía de protección, porque realmente nosotros preferimos asegurar un sitio para descomprimir adecuadamente, porque nos da mucho temor. A pesar que tenían funduplicaturas, yo la verdad en fístulas, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor Benjamín acerca del reflujo biliar, que es peor que el reflujo ácido, pero el reflujo biliar les informo que es mucho más frecuente que el reflujo ácido en los niños. Se presenta hasta en 2/3 partes de los pacientes que tienen reflujo. Los otros pacientes que tuvieron estenosis esofágicas, el otro grupo de obstrucción del tercio inferior, son pacientes con una estenosis funcional, que es la acalasia. Ahorita no me voy a entretener mucho en esto, porque la siguiente plática que voy a dar es solamente acalasia. Y luego vamos a las estenosis adquiridas. Las estenosis adquiridas, aquí sí tenemos muchas posibilidades diagnósticas: refluxos gastroesofágicos, pacientes que están posoperados de alguna cirugía, esofagitis eosinofílica, ingestión de cáusticos, cuerpos extraños, enfermedad de Crohn, y a veces hasta infecciosas cándida, meningococo, sarampión. Afortunadamente, estas últimas causas son poco frecuentes, y lo más común es que sean este tipo de estenosis, que ya no son estenosis, son estenosis más largas. Este es un paciente que nos sorprendió porque era un niño de 12 años que aparentemente había estado asintomático y debutó con disfagia, y su primer estudio contrastado que se hizo encontró esta estenosis larga, que fue secundaria a reflujo, o este otro paciente que presenta este tipo de estenosis, que también es secundaria al reflujo. No necesariamente tienen que tener síntomas, muchos de ellos están silenciosos, y hace el ácido, pero sobre todo el álcali, produce esofagitis, y esto se debe a un aumento de las relajaciones transitorias a nivel del fundus gástrico. El ácido álcali esofagitis hace un aclaramiento disminuido, y eso condiciona esofagitis, y trastorno de motilidad condicionan estenosis esofágicas. En los niños con daño neurológico esto está todavía peor, porque el niño con daño neurológico tiene una motilidad esofágica alterada, tiene una ausencia de la zona de mayor presión, el reflujo gastroesofágico es más severo, y además tiene mayores problemas de vaciamiento gástrico retardado, lo cual les condiciona estenosis esofágicas más severas y que tengan ellos en general un reflujo más grave. Y en los niños con atresia de esófago, ya se mencionaron otras causas, pero niños con la atresia de esófago habitualmente nosotros consideramos que tienen reflujo gastroesofágico importante, que se debe a motilidad alterada, aclaramiento alterado y parte por la anastomosis, que les puede condicionar una estenosis esofágica grave. Una cosa es, por ejemplo, que nosotros hagamos una anastomosis como la que estamos viendo en esta imagen, en donde
se ven muy bien los cabos, no hay tensión, es una anastomosis, digamos, fácil porque los cabos estaban cerca, se disecaron adecuadamente y nos permite hacer una buena anastomosis. A unas anastomosis que estamos viendo de estos procesos de elongación, en donde vean hasta cómo cambia de coloración el esófago por la tracción que nosotros estamos haciendo. Y si bien nosotros cuando hacemos nuestros estudios de control, siempre cuando volteamos a ver, nosotros hacemos estudios de control a todos los pacientes antes de empezar a dar de comer a los pacientes con atresia de esófago, y todo lo primero que volteamos a ver es, oye, mira, sí pasa bien, no fuga, está todo súper bien, pero no volteamos a ver cómo dejamos la unión esófago-gástrica. Y es muy diferente un paciente en quien dejamos una unión esófago-gástrica de ese tipo, en donde no traccionamos demasiado, seguramente no va a tener tanto reflujo, a un paciente como este que prácticamente no tiene esófago intraabdominal, no tiene ángulo de His, no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Vean, por ejemplo, este otro. Sí se consiguió un esófago, pero este paciente sintomáticamente estaba muy mal del reflujo gastroesofágico, no lo podíamos alimentar porque la tracción de la anastomosis hace que haya disfunción del esfínter esofágico inferior, una mayor cantidad de reflujo alcalino o ácido, y peor tantito si utilizamos muchos inhibidores de la bomba. Esto condiciona cicatriz, lesión, se produce un epitelio escamoso no resistente, edema, fibrosis y finalmente cicatrización. Entonces yo creo que ahí cuando nosotros lo que hemos ido aprendiendo es que si lo vamos a someter a procedimientos de elongación, hay que ir teniendo muy en cuenta lo que está pasando también en la porción distal. El esófago corto adquirido es un concepto que en niños no manejamos mucho. Hay una clasificación de Horvath que los cirujanos de adultos la tienen muy en cuenta. Es un concepto transoperatorio, en donde se habla que se tiene que tener la certeza de obtener de 2 a 3 centímetros de esófago intraabdominal sin tensión durante la disección de un procedimiento antirreflujo. Entonces, no lo podemos tal vez predecir al momento que nosotros estamos haciendo el esofagograma, lo podemos ver mejor si nosotros hicimos la endoscopía o acompañamos al endoscopista, si nosotros no hacemos la endoscopía, de asegurarnos exactamente dónde está la unión esofagogástrica, pero el diagnóstico es transoperatorio. Nosotros siempre que tenemos estos casos hacemos endoscopía transoperatoria para saber en dónde está ese sitio. Si los pacientes no tenían acortamiento esofágico, solo tenían la zona de estenosis, entonces hacíamos una cosa, a cuando tenían acortamiento esofágico ahí hacíamos otro procedimiento. Si la longitud del esófago es normal, hacemos una funduplicación de 360 grados y dilataciones esofágicas. Nunca dilatamos sin haber controlado el reflujo, siempre controlamos primero el reflujo y luego dilatamos. Pero si el paciente tiene acortamiento esofágico, entonces nosotros preferimos hacer un procedimiento de Collis-Nissen con dilataciones posteriores. Este es el artículo original del doctor Collis, el cual lo hacía por tórax. Este es un artículo de 1957, en donde cortaban utilizando elongaban el esófago utilizando la porción proximal del estómago. En ese entonces todavía se hacían con sutura. Yo he de reconocer que estoy viejo y hice algunos también con sutura. Pero el doctor Collis en ese mismo artículo refiere a un doctor Berger que en 1934 hizo un mapeo de qué tipo de células tenía el estómago y encontró que el sitio que él utilizaba eran células no productoras de ácido, lo cual le da la seguridad al procedimiento. Y entonces nosotros el procedimiento que hacemos es este es el setup que hacemos para abordar. Este es el niño que tenía, este paciente era un posoperado de Nissen que se había migrado. Vean cómo lo que se migra más es el epiplón, vean hasta dónde está la estenosis en esta parte de aquí, y se migró por tener un esófago corto y tenía estenosis persistente. Aquí nosotros hacemos una disección muy amplia y tal para ir reduciendo el estómago. Vean aquí cómo se ve el endoscopio, que le repito que nosotros lo usamos con muchísima frecuencia para asistir nuestros procedimientos. Aquí ya nosotros vamos a decidir qué porción del esófago vamos a utilizar, del estómago vamos a utilizar, perulamos con el endoscopio hacia la curvatura menor, luego metemos una engrapadora endoGEIA de 45 milímetros, normalmente la tenemos a veces que meter sin trocar porque es bastante grande. Esta tiene la ventaja que es un sistema flex que nos permite acinturar perfectamente el estómago para poder nosotros tener un neoesófago y un neofundus.
y sobre ese neoesófago y ese neofundus, nosotros ya podemos hacer una funduplicatura. Nosotros encontramos que los pacientes que migraban o que persistían con migración, que esos pacientes que los operan 2 o 3 veces y se volvió a subir y les ponemos puntos por todos lados, encontramos en un estudio que hicimos de los hallazgos intraoperatorios de los niños con migración de la funduplicatura que hasta casi el 9% de los pacientes tenían un esófago corto que no se había diagnosticado. Entonces yo los invito a que cuando tengan, siempre que vayan a hacer una funduplicación de Nissen, valoren cuál es la longitud del esófago, para estar seguros que no están frente a un caso de esófago corto. Este es otro caso, es un paciente, también ya había sido operado, también tenía estenosis persistente, y entonces aquí lo que nosotros tuvimos que hacer es desmontar toda la funduplicatura previa. Nos encontramos que se había deslizado todo hacia arriba, se había telescopiado, no era paraesofágico el problema, sino era por deslizamiento la hernia, porque se había subido y persistía el reflujo y con eso se persistía todo el ácido. Igual nosotros colocamos siempre un punto percutáneo para separar el esófago, nos gusta mucho. Son cirugías que sangran más y que nos obligan a tener más estar secando, sangrado y todo eso, por eso ven esa gasa ahí, siempre asistido con endoscopía para tratar de evitar accidentes de perforaciones e ir reconstruyendo eso. Si ustedes se fijan, incluso el hiato no es un hiato tan amplio como el paciente que les enseñé hace rato, y vean cómo el punto, a pesar de que está excéntrico, sí nos separa bastante bien, ya que nosotros logramos reducir. Entonces aquí podemos ver el estudio preoperatorio del paciente con estenosis, y este es el estudio posoperatorio del paciente con colis Nissen. Vean, es un esófago que se ve de un aspecto prácticamente normal. Alguna vez alguien me había dicho, es que esos esófagos se van a dilatar. Entonces, esta es la endoscopia preoperatoria, aquí está la zona de estenosis, se dilata, esta es la endoscopia posoperatoria, y si bien no es la imagen de retrovisión más bonita de Nissen, sí remeda una funduplicatura que se ha hecho con el neofundus. Esto lo tenemos publicado en esta revista, y después nos surgió la duda, ¿qué es lo que pasaba con estos pacientes a largo plazo? Y en estos pacientes, nosotros tenemos en total 15 pacientes en este periodo de 2005 a 2022, y seleccionamos solamente los que tenían más de 5 años para poder efectivamente ver qué era lo que pasaba, y encontramos que 6 de los 8 estaban completamente asintomáticos, 1 refería a dolor epigástrico y 1 refería a disfagia ocasional. Ningún paciente presentó recurrencia de la estenosis, y nosotros hicimos entonces todos, otra vez volvimos a hacer esofagogramas. Aquí se ve prácticamente una unión esófago-gástrica normal, sin ningún problema. Ese es el estudio contrastado. Pero lo más interesante es el estudio endoscópico. En el estudio endoscópico nosotros encontramos que el tamaño que tiene el esófago es un tamaño normal. Y vean, toda esta mucosa sigue siendo mucosa gástrica, pero son células, son mucosa no productora de ácido. Encontramos que no se producen úlceras, que esta parte del estómago desde luego no se va a modificar, pero no ocasiona problemas. Vean esta imagen de una funduplicatura, que esta sí ya con el tiempo parece más funduplicatura de tamaño adecuado, menos 2 centímetros y todo eso. Y encontramos que de la longitud inicial del colis de 4.5, sí creció el colis a 6 a 8 centímetros, y el esofagitis leve, la porción proximal al colis, y de la histopatología de la parte del neoesófago encontramos que era con inflamación crónica no específica, epitelio columnar pseudoestratificado, pero sobre todo había células productoras de moco, que aquí las pueden ustedes ver, pero no células productoras de ácido. Entonces, esta es una buena alternativa cuando tenemos estenosis esofágica con acortamiento. Nosotros podemos pensar qué va a pasar con esto. A mí me parece que es un buen proceso de elongación que permite conservar un esófago, una funduplicatura infradiafragmática, lo cual controla el reflujo, y si controla el reflujo, controla la estenosis a la que dio lugar. Y todo este trabajo que hicimos de agrupar los pacientes y todo, lo tenemos también publicado por si les interesa en el Journal de la Laparoscopía. Muchas gracias.